Buenos días, este es el proyecto Fundamentos de Inversiones. Nosotros analizamos la Corporación El Rosado. Estamos integrados por mi persona, María Alejandra Surieta, Lizeth Quimis, Iván Reynoso y Rafael Romero. Bueno, hablando sobre la Corporación El Rosado, es una cadena de supermercados más grande en el Ecuador con más de 1.667 millones de dólares. Es muy conocida en el mercado bursátil, lo cual le permite realizar diferentes proyectos de inversión. Sus actividades principales son la comercialización e importación de alimentos, vestimenta, juguetes, herramientas, entre otras. Es conocida por sus diferentes distribuidoras como Mi Comisariato, Ferrisariato, Mi Juguetería, el Hipermarket, entre otras como tal. El objetivo de este proyecto es evaluar la rentabilidad económica que posee la empresa Rosado. A su vez, realizar un proceso de cálculo del costo patrimonial, el cual es el retorno exigido por los accionistas del Rosado, el costo de deuda, que es el rendimiento exigido por los prestamistas sobre la deuda de la empresa, y finalmente el costo de capital promedio ponderado, que es el costo de oportunidad de invertir en un proyecto como tal, es decir, la rentabilidad que tengo al invertir en este proyecto y no invertir en otro. Finalmente, vamos a estimar el flujo efectivo de la empresa para el año actual y para los siguientes 3 años. Beta apalancado. Para el cálculo del beta apalancado, primero tenemos que obtener un beta desapalancado del sector de la Corporación El Rosado. Para este beta referencial, tomamos un beta de países emergentes del sector Retail, Food and Grocery. Este dato fue extraído de la página de Damoron. El valor asignado para la variable TC fue de 36.25, ya que este es el valor particular que se usa en el contexto ecuatoriano. La deuda con costo financiero de la empresa la obtuvimos de las notas de los estados financieros del año 2020 y el valor del patrimonio lo obtuvimos del estado de situación financiera del año 2020. Con todos estos valores fuimos capaces de calcular el beta apalancado con el riesgo de la empresa, el cual nos dio como resultado 0.64. Costo patrimonial. Y las variables que necesitamos para calcular el costo patrimonial son RF, que es la tasa libre de riesgo, el beta superíndice L, que lo calculamos en la diapositiva anterior, que es el beta apalancado con el riesgo de la empresa, PRM, que hace referencia a la prueba por riesgo de mercado, y el spread. La tasa libre de riesgo es el rendimiento actual de los bonos del Tesoro norteamericano a un plazo de 10 años. Este valor fue extraído de la página de Yahoo Finance. La prima por riesgo de mercado también fue un valor extraído de la página de Damoran y es la diferencia entre el valor esperado de un portafolio diversificado y el valor esperado de la renta fija. Y el spread fue un promedio histórico de 10 años en el pasado hasta la actualidad del riesgo país ecuatoriano. Este valor fue extraído de un Excel trabajado en clase por el profesor. Con todas estas variables pudimos calcular el costo patrimonial que nos dio como resultado 13,50%. El costo de la deuda. Para calcular el costo de la deuda de Corporación El Rosado se tomó en cuenta todos los pasivos de la empresa con costos financieros, los cuales fueron los bonos corporativos emitidos por la empresa y los préstamos bancarios. Cabe señalar que para los préstamos bancarios encontramos dos tipos, unos acordados a una tasa fija y otros acordados a tasa variable. Debido a que necesitábamos tener tasas fijas para poder calcular el promedio ponderado, lo que se procedió a realizar con los préstamos a tasas variables fue escoger la marca de clases del intervalo en el cual oscilaban las tasas de interés. Una vez que tuvimos una tasa fija para todos los préstamos, procedimos a calcular los pesos de cada deuda que mantenía la empresa y luego procedimos a calcular un promedio ponderado, lo que nos dio como resultado un costo de deuda de 8.04%, lo que significa que en promedio esto es lo que tendría que pagar la empresa por el financiamiento. Gracias. Bien, yo les vengo a hablar del costo promedio ponderado de capital, donde podemos apreciar que la fórmula es la siguiente y está compuesta por estas partes, por estas variables. Una que es el patrimonio, dos, la deuda o pasivo financiero, el costo patrimonial, el costo de deuda y la tasa combinada. Bien, para entender cómo funciona el WACC, lo primero que tenemos que apreciar es que está compuesto por dos grandes bloques. El primero, que es esta parte de aquí que corresponde al financiamiento interno, es decir, al uso de recursos internos de la empresa para poder financiarse.
Y para ello necesitamos determinar qué proporción de este financiamiento corresponde al de la empresa, que es con esta fórmula de aquí, que podemos apreciar que es el 66.34%. Y luego multiplicamos por cuánto le cuesta a la empresa utilizar estos recursos, que en este caso tenemos que es el 15.94. Luego el segundo bloque, la segunda parte, corresponde al financiamiento externo. En este caso, al igual, tenemos que se divide la deuda o el pasivo financiero sobre toda la estructura de financiamiento. Esto nos arroja un porcentaje del 33.36%, es decir, que la empresa se financia externamente con este porcentaje y se multiplica por el costo de esta deuda, que es el 8.4%. Y se multiplica por el escudo fiscal, dado que, bueno, pues como la deuda se acoge dentro de un territorio, esto se ve afectado por los impuestos. Bien, esto de aquí nos arroja un valor de WACC del 10.71%. Por parte del flujo de caja libre, tenemos que es una herramienta que tiene muchísimas utilidades para las compañías. No obstante, nosotros lo utilizamos para valorar la empresa. En este caso, para el rosado, nos arrojó un valor en dólares de 270.282.395,4 centavos. Bien, pero ¿qué se tiene que hacer para calcular este flujo de caja libre? Para calcular este flujo, lo que se necesita, bueno, hay diversos métodos. Nosotros utilizamos los estados de situación financiera proyectados por el Rosado en un documento que, bueno, le entregaron a la calificadora de riesgos Global Ratings en su 9ª emisión de obligaciones. Bien, obtuvimos la ganancia operativa del estado de resultados integral y los activos operativos del estado de situación financiera. Con ello, con las fórmulas que ven en pantalla, calculamos el NOPAT y la inversión neta. El NOPAT corresponde a las ganancias de la empresa o las ganancias proyectadas de la empresa únicamente del funcionamiento normal de su operación. Y la inversión neta es la inversión en activos que año tras año la empresa debería hacer para incrementar estas ventas e ir incrementando las ganancias. Bien, restando estos dos valores, como vemos en la fórmula, tenemos que nos arroja el flujo de caja libre. Y bien, para valorar la empresa lo que necesitamos es traer estos flujos del presente, que lo hicimos con un factor de descuento conocido que ya lo calculamos previamente, que es el WACC o el promedio ponderado de capital. Esto nos arrojó el valor ya mencionado. Muchas gracias. Luego de realizar el análisis obtuvimos los siguientes resultados. La razón de deuda capital es del 0.590, mostrando que la empresa tiene que mejorar su estructura de capital porque el nivel de deuda es alto, implicando un problema de liquidez. El beta referencial de la empresa es 0,6377, lo que indica que la empresa tiene menos riesgo sistemático que el índice de referencia y establece una relación positiva entre los rendimientos de la empresa y el mercado. Entre las limitaciones que tuvimos fueron al momento de calcular los bonos emitidos por la empresa, debido a que estos bonos ya se encontraban en circulación y existían emisiones en las cuales había más de una clase de bonos. Por tanto, se nos hizo complicado dividir las tasas de interés correspondientes en función del saldo restante. Por lo cual, lo que se realizó fue tomar el valor total de la deuda y asignarle a cada clase de bono su saldo original con su tasa respectiva para hacer el cálculo. Para los flujos de caja libre se tomó un crecimiento que estaba puesto en la 9ª obligación de la prospección que se había hecho hasta el 2025. La limitación fue que para el 2020 habían planificado crecer 1.35%, sin embargo fue un poco más. No obstante, nosotros utilizamos esta tasa para el futuro porque consideramos más apropiado que hacer un promedio de crecimiento de los últimos años. Con el modelo de costo promedio ponderado se obtuvo la tasa de rentabilidad que satisface a accionistas y acreedores, la cual es del 10.71%. El costo de capital se usa para evaluar el crecimiento y el éxito de una empresa. Por medio de él se toman decisiones financieras con mayor conocimiento. El valorar la empresa sirve para decidir si el negocio será rentable, incluso se utiliza para valorar el rendimiento de la organización y garantizar que ésta cumple con una estructura financiera eficaz.